gracias. Gracias por invitarme, gracias por darme el espacio y gracias por darse el espacio para venir. ¿Qué tal, Raúl? Hace rato que no te veía. Hacía varios kilos que no te veía. Bueno, pues primero que nada, gracias por la invitación y ahí los datos los voy a poner al final otra vez, sobre todo para las consultas que quienes quieran. Se habla muy poco de la nutrición en atletas. La mayoría de las personas que están o estamos involucrados ya en algún deporte no nos ponemos a investigar precisamente qué es lo que es bueno para nosotros. Casi siempre escuchamos en el vestidor qué es lo que se toma cada quien y qué es lo que activa tal cosa, y se empiezan a decir tantas cosas, ¿no? Que hay que activar la testosterona, que hay que activar el balance nitrogenado positivo, que hay que hacer un preentreno, que hay que hacer un postentreno, que hay que hacer, bueno, infinidad de cosas, ¿no? El problema es que la mayoría de las cosas son a nivel empírico, no tienen una certificación de buenas prácticas médicas en todos estos tipos de productos. Yo en el 2013 empecé a enterarme más de los productos, de un sinnúmero de productos, pero casi eran veterinarios, ¿no? Porque eran dosis que en primer lugar no las encuentras en una farmacia. Tienes que ir realmente a donde venden los productos veterinarios para que te inyectes desde precursores de testosterona hasta inhibidores de la progesterona y cosas por el estilo. Y hay quienes toman incluso tamoxifeno, que es un anticanceroso para el cáncer de mama, para que se les vean limpios las áreas de los pectorales. O sea que sí hay un gran mercado como mal dirigido hacia la juventud y hacia quien haga ejercicio. Qué bueno que hay patrocinios de USANA hacia algunos atletas que les pone rojo y hacia ciertos equipos de diferentes fútbol, soccer, disciplinas, ¿no? Entonces, como un atleta, uno se pone a pensar en la nutrición, qué es lo que debo de comer, cuál es la condición física que tengo o que debo de tener, qué tipo de deporte realizo. Eso es muy importante porque a veces es deporte de alto impacto o de bajo impacto, el tipo de actividad física que realizo en forma diaria, y si soy un deportista de alto rendimiento o no, porque eso también tiene mucho que ver. Entonces, es la nutrición, la actividad física y el alto rendimiento. Todos necesitamos una técnica para dependiendo del tipo de deporte que estamos practicando, y un coach que esté atrás de nosotros para que nos esté diciendo si estamos implementando bien esta técnica. O sea que si la táctica es buena, la técnica va a llevarnos a un mejor rendimiento deportivo. Y en el rendimiento deportivo pues están entre ellos los nutrientes, aquí le pusimos materiales, pero son nutrientes que tienen mucho que ver con los suplementos naturales que ofrece USANA, los factores externos, los que podemos controlar y los que no podemos controlar. La condición psicológica es muy importante porque no es lo mismo que te entrene
alguien con quien no conectes, con quien no hagas clic, con quien no hagas esta combinación entre la persona que está siendo entrenada y la persona que te entrena, y pues la condición física que tienes, ¿verdad? Entonces, necesitamos primero identificar el tipo de deporte que practicamos, ¿no? Imagínense este tipo de deporte, lo que conlleva, aparte de elasticidad, la altura que manejan, los golpes que reciben, el impacto en las articulaciones, y no nada más en las articulaciones, sino en posibles órganos vitales y demás. Esto es otra persona que necesita ser súper flexible, no tiene nada de masa de índice corporal, ahí se ve perfectamente bien, hasta las costillas se le nota. Una patinadora sobre hielo, bueno, pues está el famoso Chicharito, que, bueno, cada uno tiene sus diferentes necesidades. No es lo mismo tener un deporte extremo como este a estar con un deporte como este, que pues se trata de caminar mucho tal vez, pero si no te llevas tu caddy, tu carrito, y pues nada más haces el swing. Y quizá utilices mucho nada más un brazo y las articulaciones que llevan en el hombro. Entonces necesitamos fijarnos nosotros como mexicanos para qué estamos hechos. A lo mejor no somos tan buenos para el surfing, o no somos tan buenos para otro tipo de atletismo o de otro tipo de comportamientos, porque pues ya en nuestro ADN tenemos impreso en que pues tenemos cierta estatura, cierta complexión, y a lo mejor somos muy buenos esgrimistas, o a lo mejor somos muy buenos corredores de caballos, o a lo mejor somos muy buenos para la caminata o para el taekwondo. Entonces, sí es bueno que recordemos quiénes somos y cómo estamos constituidos y en qué podemos destacar más nuestra disciplina. Aquí hay esta diapositiva me gusta mucho porque las necesidades que tiene una persona que está en terapia física, como esta, aquí abajo a la derecha, son muy similares a las necesidades de una persona que está en un deporte de alto rendimiento, de aquí como Michael Phelps, ¿no? Entonces, si tú estás nada más en el hospital porque a lo mejor vas a tener a tu bebé y todavía no estás con un problema de terapia intensiva, a lo mejor estás como ellos, que están relajados, no están ahorita, ahí están hasta echando risa y pues relajeando. Las mismas necesidades que tiene esta persona, en donde tienes que tener el cálculo de cuál es su temperatura corporal, cuáles son sus pérdidas, cuáles son sus ganancias de agua, de nitrógeno, si es un balance nitrogénico o un balance nitrogénico positivo. Lo mismo tienes que ver con una persona que hace deporte. Muchos han hablado, tal vez escuchado hablar acerca del NOS, no sé si lo han escuchado, que es precisamente cuánto nitrógeno te va a aportar una cucharadita de estas que vas y vas a la tienda de vitaminas, que no recomiendo porque están todas asoleadas. No sé si han fijado en la Plaza de Río, está esta tienda bien famosa de vitaminas, no tiene ni una cortina, están los vidrios ahí, no tiene aire acondicionado, está el rayo del sol dándoles a todos los frascos, hasta los de atrás, a todos. Imagínense un producto que ha sido asoleado por
a lo mejor un mes o 3 semanas, si bien les va, no creo que vendan tanto, pero se necesita de un manejo adecuado de todos los suplementos. ¿Por qué? Porque la vitamina C, la vitamina A, la vitamina D pierde sus capacidades a ciertos niveles de temperatura, a la exposición de la luz y también a la humedad. Entonces necesitamos saber que lo que realmente nos estamos llevando a nuestro cuerpo sea algo benéfico, no porque te lo recomendó el compadre que está bien mamey, pues tú te va a hacer bien a ti. Tiene necesidad, cada uno tenemos necesidades diferentes, ejercicios diferentes. Lo que le funciona a uno no le funciona a otro. Es bien especializado eso. Entonces, por eso me gusta esta diapositiva, porque, por ejemplo, aquí este señor que está en terapia intensiva inconsciente está teniendo pérdidas insensibles. A estas son las del sudor, las del aliento, las de la respiración. Ahí va agua que se evapora, ¿verdad? Son pérdidas insensibles que se tienen que pesar, aparte de las pérdidas sensibles, que ya sabemos cuáles son, la orina y el excremento. Pero el sudor hay que calcularlo. Entonces, si está en una terapia intensiva con calefacción o con ventilación con aire acondicionado, pues no es lo mismo que sude o que no esté sudando, ¿verdad? A otra persona que pues está haciendo mucho esfuerzo por ganarse una medalla y también tiene pérdidas insensibles aunque esté dentro del agua, ¿verdad? Está respirando y su corazón está a un ritmo distinto, porque tiene un corazón más grande, porque es el músculo que más se desarrolla en un atleta, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de saber qué es lo que nos llevamos a la boca. Es como si ustedes tienen una genética que heredaron su Ferrari, ¿verdad? Y ustedes van a decir, bueno, le voy a poner Magna Sin, o le voy a poner la Premium, o le voy a poner ¿qué tipo de gasolina la voy a poner? Pues la que mejor rendimiento le dé a nuestra genética, ¿verdad? No es lo mismo darle una manzana que darle una bolsa de papas fritas que se compran en cualquier tienda. Y el entrenamiento es muy necesario para que entonces el ejercitante tenga la destreza de que cuando llegue a la pista con su carro, con su genética, dé el máximo. Entonces, si tú estás bien nutrido y bien alimentado con tu genética que llevas, vas a dar el máximo que tienes. Cambian las cosas, aquí cambiamos de marcas o aquí cambiamos de marcas, nuestro entrenamiento no va a ser el mismo. Por más que quieras sacarle una velocidad de máxima de un vehículo que te da, no sé, en 3 segundos llega a 100 millas, y tú tienes un vehículo que a lo mejor te tomas un café y todavía no llega a las 100 millas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a lo mejor no tienes la genética y entonces no le das la importancia al entrenamiento. Entonces, hay que diferenciar lo que es condición física y rendimiento deportivo. Para tener una buena salud necesitamos una buena condición física. Esto es lo que entrenamos todos los días para, no sé, si es alguien que boxea, pues en el ring tiene que dar el todo, darlo todo con las
con los guantes, con el sparring, con toda la gente que está involucrada para que tenga una buena condición física, para que cuando llegue el día de su presentación en Las Vegas y que todos le estén apostando, llegue a un buen rendimiento deportivo. ¿Sí? Entonces, la condición física es la repetición de todos estos movimientos que la memoria se la va a ir quedando para que el rendimiento deportivo en el momento de la final rinda todo lo que deba de hacer. Imagínense todo el estrés que tiene un equipo de fútbol en donde se estuvo entrenando, por ejemplo, los Tigres, ¿no? Que ahora estuvieron en la final, o bueno, los Cholos, están todo el tiempo entrenándose, y no tienen una buena nutrición, nunca van a llegar a tener un buen rendimiento deportivo, porque en el momento en que se paren dentro del estadio, ante 50,000 espectadores, o si es un estadio más grande en otras ciudades, pues van a sentir ya de por sí nervios. El estar enfrente de ustedes, a mí ya me ocasiona taquicardia. Imagínense a una persona que está en donde todos están apostándole y hay mucho dinero de por medio y hay muchas empresas que están patrocinando y pidiendo el máximo de ellos. Bueno, pues tienen que tener una buena condición física para que la condición física les dé este performance, este rendimiento deportivo. Todo esto se los estoy diciendo porque tiene que ver con la nutrición. Y en la nutrición es todo lo que nos llevamos a la boca. ¿Cuál es la primera enfermedad que hay en el mundo? La que mata. Es las enfermedades del corazón. En segundo lugar es el cáncer. El tercero son accidentes vasculares cerebrales. El cuarto son enfermedades pulmonares crónicas. Y bueno, así nos vamos cada vez más. Pero están cambiando tanto las cosas que ahora la cirrosis, aunque no sea por alcohol, está siendo uno de los primeros lugares. Y eso es por todas las cosas que nos comemos que llevan aditivos como conservadores, como emulsificantes, homogenizantes, saborizantes artificiales, colorantes artificiales. Todo esto es bien importante. Es bien importante hasta las cápsulas que nos tomamos. En el preentreno famoso o en la botella de soda negra, pues ahí lleva muchísimos elementos que no son compatibles con el cuerpo. Al contrario, te van a descalcificar porque tienen ácido fosfórico, ¿verdad? Entonces, nos estamos dando cuenta que el hígado se está haciendo hígado graso antes que hace 10 años. Y no nada más eso. Uno de los 3 primeros lugares en Estados Unidos ya está siendo considerado la mala práctica de los doctores. Y eso es bien importante, porque a lo mejor el doctor aprendió que para un dolor de cabeza hay que dar ácido salicílico, pero no se fue más a fondo y a lo mejor le dio dosis extras o le dio algo más fuerte, porque pues, es muy fácil que el dolor lo pueda manipular el paciente. Entonces llegan con el médico y me dice, me duele y le da morfina como primera opción.
Y entonces, pobre estómago, pobre intestino, ya no se mueve, ya se hace una putrefacción de todos los elementos, de todos los alimentos, en vez de hacerse una buena fermentación y una buena absorción de los elementos y los nutrientes hacia las células. Entonces, estas tablas están cambiando últimamente, en los últimos 4 años, debido a negligencias. Entonces, volviendo a los factores que influyen en los estados de salud, la genética es bien importante y pues ver cuáles son nuestras actividades físicas que tenemos cada día. Si nosotros nos dedicamos a estar mucho tiempo en la oficina y tenemos una genética como la que tenemos, quizá tengamos muchos más triglicéridos, mucho más colesterol en la sangre. Y entonces, cuando hacemos el mapeo celular o cuando se hacen los exámenes de laboratorio, se dan cuenta y dicen, bueno, pero pues si yo no como ni grasa, pues es que no se trata de que comas grasa, sino que es el resultado de una inflamación crónica, que es un capítulo que lo hemos visto ya en otras ocasiones. Una inflamación crónica silenciosa, a donde después te va a llevar a enfermedades autoinmunes o a enfermedades de tipo incluso malignas. Entonces necesitamos ver estos factores que influyen en el estado de la salud. Entonces el genoma humano ya está muy bien estudiado y es un poquito distinto a la genética humana, ¿verdad? El genoma es la expresión de lo que la genética dice. ¿Sí me explico? O sea, yo puedo tener aquí un número de tripletes, que es como se organizan estas escaleras, y acá otro número de tripletes, pero que no coinciden con el original. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues corregir esta área. Y eso es a donde nos está llevando la medicina actualmente ya. O sea, ahorita, si ustedes se hacen un mapeo celular, podemos incluso llegar a ciertas conclusiones y manejar desde su genética sus enfermedades. Hay un libro muy bueno de Bruce Lipton que siempre se los he recomendado, se llama La biología de la creencia, y ahí se les explica con peras y manzanas cómo es que hasta los pensamientos positivos pueden modular y moderar tu genética humana, tu genoma, es decir, tu expresión de la genética, ¿sí? La nutrición ahora ya no es la clásica pirámide que antes se mostraba en las cajas de cereal, a donde abajo estaban los carbohidratos, luego seguían las grasas, luego seguían así, y hasta arriba estaban las proteínas, que eran las menos importantes. Ahora ya dependen de la actividad física de cada quien, es muy interactivo. Pueden entrar ustedes a esta página que se llama mypyramid.com, así, y pues ayuda mucho a que el niño identifique qué es lo que está en el refrigerador, qué tiene proteínas, qué tiene vitamina A, qué tiene vitamina D, qué tiene vitamina E, y así. Y esto es muy educativo, sobre todo para los niños y para muchos papás también, porque estábamos acostumbrados a la antigua tabla, a la antigua pirámide, que era en base a harinas, ¿no? Entonces, nosotros ya estamos tan acostumbrados a ver que la genética ha cambiado por ciertas influencias, por decirlo así, y ya es normal ver este tipo de personajes así en la escuela, cuando antes yo me acuerdo que en la escuela a lo mejor había uno en toda la escuela, hace que yo estudié, pero ahorita ya todos están así,
Es raro el que esté así, el que esté como el de la izquierda. Más bien ya todos están como el de la derecha. Y esto es por negligencia de los papás y de los hijos. Entonces, en relación a la salud necesitamos saber que la nutrición, el ejercicio y la condición física son muy importantes. Pero recuerden que el hacer ejercicio de alto rendimiento nos puede bajar las defensas. Dice uno, bueno, pues si se ve tan sano, se ve tan fuerte. Vean cómo la mayoría de las celebridades de las atletas olímpicos, sus carreras son muy cortas porque tienen lesiones en las rodillas o se mueren. Simplemente se mueren jóvenes, se mueren antes de los 30 años. Porque no tuvieron una nutrición adecuada. O sea, nada más se enfocaron en el ejercicio y en la condición física. Hay una cosa increíblemente buena que bueno, ya no está tan nueva, pero sigue siendo un producto nuevo, que se llama Proglucamune. ¿Sí? Y este es un derivado de unos hongos japoneses y de zinc y de una levadura que nos ayuda a que nuestro sistema inmunológico realmente sirva. Porque si no, pues podemos lucir muy fuertes o muy sanos, pero en realidad por dentro nadie sabemos cómo estamos. Decía mi abuelita, arriba lo reluciente y abajo lo que se siente, ¿no? Entonces, sí hay que hacer caso. Y el único que lo tiene es Susana. Así que, por eso me atrevo a siempre recomendarles a todos mis pacientes, especialmente a todos mis compañeros de gimnasio, que se tomen su Proglucamune. ¿Por qué? Porque les va a ayudar a que no se enfermen. Si no, cada mes están enfermos de la gripa. Cada mes. Y pues dices tú, ¿cómo? Si te pareces tan sano que parece que no te enfermas, no te deberías de enfermar. Está muy conectado también estos productos que son el shiitake y el reishi, falta aquí el maitake, que son los que empoderan a los linfocitos killer. Los linfocitos killer son los linfocitos, los últimos que van y atacan a las bacterias y a los virus. Entonces, si tú tienes una genética pobre en la cual, pues por tus antepasados tal vez no tuvieron una buena nutrición y tú apenas eres de la generación que se está preocupando por alimentarte bien, entonces necesitas forzosamente entrarle al producto. Entonces, el estilo de vida que llevamos. Tenemos un estilo de vida en el que no le damos la importancia a la comida. ¿Por qué? Porque estamos en el trabajo, en la oficina y estamos haciendo... ¿Y qué vas a comer? Le pregunta uno al otro. Casi nadie lleva su lonche, ¿verdad? Lo mejor es llevarte tú tu lonche. Que te lleves tú tu fruta, tus verduras, lo que te haga falta a ti, una dieta que sea proalcalina, porque casi todo es proácido, y entre más ácido esté tu cuerpo, más fácilmente crecen las bacterias, los virus, los hongos, incluso las células cancerosas crecen más en ese ambiente. Entonces, si tú tienes una dieta que tú te preparaste, pues qué mejor que sean de envases naturales a que sean de envases de cartón o envases de vidrio o envases
de otro tipo, ¿no? De plástico y así. Entonces, en relación a la salud física con la salud en general, podemos medir la grasa, el músculo y el hueso. Tenemos muchas técnicas de medición, desde una espirometría para ver cómo está tu capacidad ventilatoria, tu peso si es adecuado y si tu composición corporal es la adecuada, si la capacidad cardiovascular y respiratoria son adecuadas, si la resistencia muscular es adecuada y si tienes suficiente flexibilidad. Porque hay veces que tienes apenas 30 años y ya no eres flexible como cuando tenías 8. ¿Tú te acuerdas que cuando tenías 8 te parabas de manos, doblabas las rodillas, te ponías un pie atrás de la cabeza y hacías malabares, ¿no? Y ahora con dificultades levantamos la pierna a la mitad del cuerpo, ¿no? Y esto tiene que ver también con la nutrición. Esta asociación, la American College of Sports Medicine, habla de la actividad física como estructurada y no estructurada. La estructurada es precisamente como esta mujer que vemos aquí, que tiene ya pues unos 30 y algo, y que tiene esta flexibilidad y que brinca así de alto y que toca la pandera. Y en México no estamos acostumbrados a eso, ¿verdad? Sí queremos meter a la niña al ballet, pero no fue, mejor fue al taekwondo, que no sé qué. Pero eso sí, sus 15 no se los perdonan. Y se quieren ver tal vez como la que tiene la actividad física estructurada. Y ella pues ensayó tal vez unos 10 veces el vals y ya estuvo, ¿no? Y qué bonito, es un recuerdo muy suave, ¿no? Es muy tradicional de aquí, de nosotros, de los mexicanos y de los latinos. Pero en realidad necesitamos todos preocuparnos más por nuestra actividad física que sea estructurada. Y otra vez, como les dije, con un coaching. Desde Platón ya decía que la falta de la actividad destruye la buena condición de cada humano, mientras que el movimiento y el ejercicio físico metódico la salva y la conserva. Yo siempre he dicho, mientras respire, puede hacer ejercicios respiratorios. O sea, si el paciente, es que mi papá no tiene piernas, ¿cómo quiere que haga ejercicio? Bueno, tiene brazos, que haga pesas con los brazos. No, que mi papá tampoco tiene brazos, está nada más, desde aquí nada más puede mover la cabeza. Bueno, pues pónganle a soplar globos y que infle los globos y esos pulmones van a estar sanos. Porque tiene todo otro sistema, todo el sistema que tiene que alimentarse con oxígeno y con todos los nutrientes. Nosotros aquí hay ejemplos de cantidades moderadas de actividad física, ¿no? Por ejemplo, lavar y encerar el carro de 45 a 60 minutos es una cantidad moderada. Lavar las ventanas o los pisos de 45 a 60 minutos es una actividad moderada. Caminar 3 kilómetros en 40 minutos es una actividad moderada. Y hay veces que uno piensa que hizo más de la cuenta, ¿no? Nadar 20 minutos, yo no aguanto nadar 20 minutos. Nadar, lo que se dice nadar 20 minutos, no aguanto, o sea, me bofeo, como dicen, ¿no? Trotar 2.5 kilómetros en 15 minutos, eso sí lo puede hacer, yo creo, casi cualquiera, ¿verdad? Pero hay que ir cambiando las actividades para que no nada más estemos fuertes de un solo lado, sino que estemos, seamos estéticos, digamos, a la vista, con simetría, y no nada más para la vista y el placer de verse bien, sino para desempeñar una actividad física en grupo y participar. No nada más las participaciones de USANA se deben hacer por pláticas como las que estamos haciendo ahorita, sino se pueden hacer en
carnes asadas y hacer después un juego de fútbol o hacer, no sé, algo que incluya el ejercicio, ¿verdad? Para que de esa manera vaya siendo todo coherente, ¿verdad? No nada más nos preocupemos por la salud cuando estamos a las 2 horas aquí, ¿verdad? Sí, gracias. Como propuesta, ¿no? A ver. 2018. Meta para el 2018. Entonces, de la nutrición hay que diferenciar qué es nutrición y qué es alimentación. Alimentación es todo lo que nos metamos al cuerpo. Nutrición es lo que realmente va a llegar a afectar positivamente a nuestras moléculas en la sangre, en la piel, en la retina, en el riñón, en el glomérulo, en las partes más finas de nuestro cuerpo. Allí es a donde va a afectar una buena nutrición. Y pues tiene varias como pasos, ¿verdad? Como la absorción, el transporte, la utilización celular, el metabolismo, que es como que si nos va a dejar un nitrógeno positivo para vernos fuertes, y que todo esto se encuentra o no en los alimentos. Entonces ustedes decidirán qué tipo de alimentos van a escoger de aquí de la charola, ¿verdad? Es mucho más fácil ir al centro comercial que está aquí al final de esta avenida y agarrar una bandeja de una charola para el ambigú, que nosotros pelar la manzana o la pera o la jícama o la zanahoria y hacer platillos distintos, ¿no? Eso nos llevaría más hacia lo alcalino en vez de hacia lo ácido. Y nuevamente, lo alcalino nos protege más ante cualquier enfermedad. Entonces, un nutriente es una sustancia específica que se encuentra en el alimento, que desempeña una o más funciones fisiológicas o bioquímicas en el cuerpo. Esto es a nivel molecular. O sea, ya saben ustedes lo que es un nutriente, a diferencia de un alimento. Un alimento puede pasar lejos de ser de desempeñar una función positiva en nuestro cuerpo. Para eso son las vitaminas, los minerales, las grasas buenas, no las grasas trans. Pero dicen, es que yo traigo el aceite más bueno que hacen en el Mediterráneo, o utilizo puro aceite de aguacate para guisar. Pues ya lo estás guisando, ya lo estás haciendo trans, ya lo estás echando a perder. Así que si te costó $10 el cuarto de litro, pues es lo mismo que si hubieras agarrado el aceite más tóxico. Ustedes saben que el proceso para obtener el aceite, ¿cómo es, no? Por ejemplo, el que nosotros conocemos típico, que vamos al supermercado y vemos montones de aceites que llegamos a la casa, destapamos y no se ponen rancios, aunque tengan una semana destapados. Si no se ponen rancios, es que es un aceite que ya está preparado para que dure un buen tiempo. Entonces, ese aceite no se obtuvo por presión en frío, se obtuvo por calentamiento. Ya que ebullió, ya que se hizo ese calentamiento, se hizo una melcocha negra y después tuvo que aclararse con otro químico para que saliera un color agradable, limpio, claro a la vista, pero además que tenga la textura de aceite y no de mantequilla, ni de pasta, ni de otra cosa.
Si no, pues compras la margarina, que es otro proceso de hidrogenación de un aceite que antes era limpio. Entonces, todas estas ideas que nos venden los comerciales de que si dice, porque ya dice olivo, ya va a ser bueno, no necesariamente. Si fue extraído por compresión en frío, sí es un buen aceite. ¿Y cómo hay que administrarlo? Así, frío, en cucharadas o bien en una buena, rociada con una buena, como si fuera un aderezo, ¿no? Ya no estamos cambiando la estructura atómica del aceite, ya no lo estamos haciendo trans, ya no nos está haciendo daño. Entonces, cuando ustedes reciben sus biomegas o el biomega junior, deben de mantenerlo siempre en un lugar fresco, porque si lo ponen junto a la estufa, se calienta y ya no es bueno, ¿verdad? Entonces, esto nos va a dar mucha elasticidad a las articulaciones y poder hacer lo que hacías cuando tenías 5 años, a tus 30 o a tus 40, o a tus 60. Entonces, ¿por qué debe ser distinta la nutrición en los atletas? Porque el metabolismo basal es casi nulo. ¿Qué es el metabolismo basal? Cuando estás acostado, a punto de dormirte o dormido, ese es tu metabolismo basal. Requieres muy poca agua, requieres muy poco oxígeno, requieres casi nada, ni luz. Ese es el metabolismo basal. Pero si tú estás haciendo deporte, necesitas mucho más que estar en metabolismo basal. Si tú tienes un cuerpo sedentario, necesitas muy poco. Necesitas igual también muy pocos nutrientes. Pero si tu dinamismo o actividad física es más que ligera o intensa, ya necesitas de más nutrientes. No nada más de lo que comes, sino de los suplementos específicos, optimizadores que te ofrece USANA, que son los que te van a ayudar a desinflamar. Vivimos en un mundo inflamado. Todos tenemos gastritis y colitis y artritis y todas las itis. Y al rato, esas, como les digo en las otras conferencias de la inflamación crónica, cómo es que una colitis se puede convertir en una artritis, o en una psoriasis, o en un eczema, o en problemas de intolerancia a la lactosa o al gluten. Y hay muchas otras enfermedades que tienen síndromes más extraños con nombres más raros y que curiosamente les da a los que comen menos naturales, menos cosas naturales y que no les importa tomarse sus suplementos. Curiosamente, a mí me llega mucha gente pues con muchos recursos, pero todo lo que comen vienen de paquete, vienen de botellas, vienen de latas, vienen de envases que no tienen que ver nada con la naturaleza. Y cuando les dicen, es que tú tienes un síndrome de Sjögren, ¿cómo me dijo? Apúntemelo, doctor, porque le voy a decir a la vecina que es, o sea, como presumiendo que tienen algo que nadie sabe qué es, ¿no? O sea, a ver, como una competencia casi. En vez de ponerse a decir, yo estoy sano, no, yo estoy inflamadísimo, que ya tengo un síndrome, que nada más sabemos 5 en el mundo así. Y me van a ir a curar a Suiza. O me van a ir a curar a Sanovic, porque ahí nada más son
los únicos lugares a donde lo pueden curar. Y entonces gastaron un dineral, pudiendo haberse ahorrado tanto dinero si hubieran tomado sus suplementos adecuadamente. Y es que la gente piensa que porque Susana es caro, y ya ahorita ya tiene la fama de Susana ya tiene un nombre, no como cuando empezamos allá en los 90, ¿no? ¿Cuándo fue? ¿2004? Y nos tiraban a loco, pero ahora todo el mundo reconoce que Usana es un buen nutriente. Yo digo, les puedo hablar de cada uno de ellos, pero ahora quiero que vean el por qué el atleta necesita de todos estos suplementos. Si el catálogo dice que necesitas tomarte un Biomega en la mañana y un Biomega en la noche, un atleta a lo mejor necesita 6 Biomegas en la mañana, 6 Biomegas en la tarde y 6 Biomegas en la noche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesita reponer esa inflamación que provocó al hacer el ejercicio de alto rendimiento. Y necesita más proposa. ¿Por qué? Porque a lo mejor juega básquetbol y está brincando y entonces las articulaciones están teniendo un alto impacto. Y en vez de si el librito dice que es recomendable que se tome 1 o 2 al día, a lo mejor necesita 6, 8 o 10 o 12 al día, no lo sé, todo depende de cada persona, de cada individuo. Pero para que no le teman a las dosis altas de cuando den recomendaciones de Usana, mejor claro que se las dé el médico, porque pues, les va a hacer más caso, ¿no? Alguien que les diga, porque han ido a ver su mapeo celular, a que alguien que pues nada más quiera, como que les quieren vender, eso piensa. Como otras compañías que yo he visto que, no, pues a mí me venden el sobrecito mucho menos. Pues sí, pero al ratito ya no tienes riñón. ¿Cómo le hiciste? Y terminan en demandas. Entonces, el ejercicio físico intenso y el de alto rendimiento necesitan mucho más de lo que dicen los catálogos. Un atleta tiene mayor desgaste en las articulaciones. Un atleta requiere un balance nitrogenado positivo mayor. También requiere protección de antioxidantes y antiinflamatorios, porque si no, les puede dar infartos, accidentes vasculares cerebrales, tromboflebitis, insuficiencias renales, diabetes y otras. Un atleta requiere mantener un metabolismo más acelerado. Un atleta requiere estar en fase anabólica y no caer en fase catabólica. La fase catabólica es que cuando ya te estás destruyendo, el colesterol está bajando por debajo de los límites normales. ¿A qué se refiere cuando dice que un atleta debe tener un balance nitrogenado positivo mayor? Sí, eso depende de cada tipo de deporte que haga el atleta. Si el atleta es, no sé, un velocista, o es un levantador de pesas, o es un boxeador, necesitamos que el músculo se desarrolle. Y el músculo se desarrolla a base de calcio, nitrógeno principalmente, y de proteínas. Entonces, ¿qué es lo que va a tener el nitrógeno? Las proteínas. Cuando tú tienes un atleta de veras, estos que tienen una actividad física que necesitan de un metabolismo más acelerado, necesitas un balance nitrogenado
positivo, sino entras en catabolia en vez de estar en estado anabólico. Rápidamente, el metabolismo, ya les dije cuál es el metabolismo basal. Estás acostado, dormido, que no necesitas nada. El anabolismo es cuando necesitas aumentar todo, tus vitaminas, tus minerales, tu ingesta de agua, tu proteína. Y en la proteína viene el nitrógeno. Entonces, entre más proteína absorbamos, más nitrógeno vamos a crear, más fase anabólica vamos a tener. Por el lado contrario, vamos a hacer lo negativo. Si tenemos menos agua y vemos un paciente que está con los labios secos, ¿cuántos no han visto a pobres ancianos que los abandonan en sus sillas de ruedas? Les levantan la cabeza, no pueden ni levantar, les duele que les levantes la cabeza porque las articulaciones del cuello están sin lubricar, están con costras en la cara, en la piel, deshidratados completamente porque están en catabolia, el metabolismo basal ya se fue hacia la catabolia. El balance nitrogenado es negativo. Si los ven, van a estar flaquitos, no van a tener nada de músculo, va a ser puro hueso. Entonces, el balance nitrogenado positivo significa tener suficiente, sobre todo para construir masa muscular. ¿Cuánto? Depende de cada uno de las condiciones de cada quien, el peso de cada quien. Pero hay fórmulas para eso. Habría que entrar ya más en detalle para eso, ¿no? Por ejemplo, si tú pesas 70 kilos y quieres llegar a pesar 100 kilos, por decir algo, bueno, necesitas un balance nitrogenado positivo, tan positivo que necesitas por lo menos unas 180 gramos de proteínas al día. Pero si estás en un estado de metabolismo basal, a lo mejor con 20 gramos de proteína la haces. Y si estás en catabolia porque nadie te pone atención y eres un anciano que está abandonado, pues a lo mejor te dieron la pura sopa porque no te tuvieron la paciencia para que masticaras o molerte la comida. Entonces entras en catabolia y a lo mejor no llegas ni a los 10 gramos de proteína. Entonces no tienes un balance nitrogenado positivo, lo tienes negativo. Tiene entonces que ver en que si estás en la silla de ruedas o en que si estás en la alberca o si estás en el campo de soccer o en el de cualquier otra actividad. Voleibol. Básquet. Entonces, ¿cómo sé que este producto es para mí? ¿Cuáles de toda esta línea de productos debo tomar? Eso es lo que siempre se preguntan todos, ¿no? ¿Cuál es la cantidad que debo de tomar? Y luego todos se sienten muy saludables. Todo el mundo dice, ¿vitaminas para qué? ¿Por qué? O sea, si lo que el alimento trae, ya trae todo. ¿Por qué he de consumir suplementos? Dice la gente, si yo me alimento muy bien, yo no necesito suplementos. Lo que pasa es que no es lo mismo la espinaca de hoy que la de hace 100 años. O sea, la espinaca de hoy tiene menos hierro, menos calcio, menos elementos que la de hace 100 años. Ahora está mejorada con fertilizantes y con todo tipo de pesticidas y demás, ¿no? Y si eran orgánicos, cuando llegaron al supermercado les pusieron el pesticida para que no se llenara de cucarachas. De pilón. Dice, mi nutriólogo dice que solo debo tomar lo que él me recomienda. ¿Por qué he de seguir los consejos de usted? Vamos a ver. Vamos a poner un solo ejemplo, aunque nada más se lleven esto a casa. Hay un montón de bebidas energizantes en el mercado. Aquí están unos cuantos ejemplos. Este aquí es el más conocido.
Hay otro que se llama Monstruo o no, algo así, pero no tiene nada de los que les ofrece el Rev 3. Yo ahí en el consultorio siempre tengo por lo menos una cajita de Rev 3 para todos los pacientes que llegan, ofrecerles que se refresquen, que se tomen sus 80 miligramos de cafeína, que son los permitidos para que no hagan daño, pero que además tienen una fórmula para proteger tus glándulas suprarrenales. Todos los demás no lo tienen. El Red Bull que está allá y los otros dos no lo tienen. Pero es que alguien me dice, pero tiene L-carnitina, y la L-carnitina me hace daño, me dijeron que es malo para el riñón. Sí, pero lo tiene en forma de fumarato y en forma de ácido clorhídrico. Y eso hace que te proteja tu glándula suprarrenal. A mí me hizo mucho ruido cuando salió el Rev 3 al mercado. Yo estaba dando una conferencia en Guadalajara y yo no estaba enterado de que había salido el Rev 3. Acaba de ser el lanzamiento. Entonces, gracias. Me dicen, entonces, ¿por qué el Rev 3, si usted tanto le ha tirado a la cafeína, tiene tantos gramos de cafeína? Lo ignoro, realmente lo ignoro. Y rápidamente me puse a investigar. Y tiene una fórmula propia en donde te protege tus glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales están encima de los riñones, como unas cachuchitas. Y estas glándulas suprarrenales son las encargadas de todas las hormonas de urgencia, de la adrenalina, del glucagón, de la norepinefrina, y que te hacen que en una emergencia reacciones rápido, que tengas más fuerza, que tus pupilas se dilaten, que saques lo extraordinario de tu cuerpo. Entonces, la cafeína también tiene ese tipo de cualidad, porque estimula a tus glándulas suprarrenales. Pero si después de 20 años de tomar café, 3 tazas, 4 tazas, 5 tazas, 6 tazas, o como en el caso, en mi familia, mi mamá tomaba 20 tazas de café al día, entonces pues sus glándulas suprarrenales ya no funcionaban y se secan, y llega a haber un síndrome que se llama síndrome de fatiga crónica. Entonces, hasta hace poco, hasta los 90 apenas, ya se le dio el nombre, se reconoció como algo real, el síndrome de fatiga crónica. ¿Por qué? Porque antes pensaban que era algo psicológico, que era algo psiquiátrico, los mandaban con el psicólogo, con la psiquiatra, y les daba antidepresivos, y era un círculo vicioso, ¿no? Porque nada más era intoxicar más el cuerpo con los antidepresivos. Además de que hay estudios de que los antidepresivos te hacen hasta suicidarte. Entonces, son muy peligrosos y de un manejo muy especial, solamente monitoreándolos todo el tiempo, si no se metan en antidepresivos. Y lo primero que hacen los ginecólogos con las señoras es que cuando empieza su cambio de vida es que ya es su menopausia, le vamos a dar esta hormona y su antidepresivo. Y pues les dan en la torre, ¿verdad? Porque lo fisiológico, como nos hizo Dios, como nos hizo la naturaleza, es que desde la grasa que tiene la mujer, desde ahí produce los estrógenos.
ya no necesita los ovarios se fueron secando por la edad y ya no hay menstruación. Pero entonces ahora la grasa es la que produce los estrógenos. Entonces no hay necesidad de dar ni siquiera estos hormonas bioidénticas. Y si se dan, que sean en periodos muy cortos. ¿Sí? Y no tomar antidepresivos, porque los antidepresivos lo hacen a uno muy dependiente de ellos, y del antidepresivo 1 se pasa al 2 y luego al 3, al 4, al 5 y al 6, hasta que llegan al antidepresivo más fuerte, y que es muy difícil de dejarlo, y que necesitan casi de una institución para que salgan de ese tipo de antidepresivos. Es muy fácil decirle a un paciente terminal que no pueda dormir o que está deprimido, darle Rivotril, por ejemplo, al fin que ya se va a morir, ¿no? Denle sus últimos días, que no se la pase mal, pero a alguien de 40 años, de 50 años, que apenas está entrando en la menopausia, se me hace como una bofetada contra la medicina antinatura, que le den un antidepresivo, y menos como el que les acabo de mencionar. Y luego, si les dan estrógenos, como me está diciendo aquí muy bien Raúl, pues imagínense, ustedes ya de por sí todos producimos estrógenos, todos producimos testosterona, todos producimos algún grado de estradiol, o sea, hormonas masculinas y femeninas. Pero si damos además, encima de los que ya se están fabricando por la grasa de la mujer, además estamos dando estrógenos, pues estamos por arriba de los límites. Entonces, estos rangos de los límites que tienen los laboratorios deberían de recorrerse mucho hacia menos, en vez de hacia más. Entonces, es todo un tema, y sí hay que respetar al cuerpo a que siga sus propias funciones. Tenemos por ejemplo, un producto espectacular que usamos, que se llama Phytoestrin, y nos lo dan como para reemplazar el estrógeno. Es más bien un precursor del estrógeno. ¿Por qué? Porque viene de las plantas, se van hacia el cuerpo, y el cuerpo le pone las moléculas que necesita para que se convierta en un estrógeno. Pero ojo también, no todo el tiempo van a estar estrogénicas las mujeres. Son 14 días los que están estrogénicas y 14 días que están progestogénicas. Porque en el ciclo natural son 14 días, luego viene la ovulación y luego son 14 días. Entonces, yo les recomendaría que tomaran el Phytoestrin por 14 días y 14 días descansar. 14 días tomárselo, 14 días descansar. ¿Okay? Esa sería la mejor forma. Regresando a lo que estaba comentando acerca de la fatiga crónica, ¿cómo se puede distinguir entre una situación psicológica o patológica a una situación que ya es metabólica respecto a lo emocional y lo físico? Sí, es difícil, pero no imposible. Cuando hay fatiga crónica, normalmente están implicados algunas bacterias o algunos virus o algunos microorganismos que no están bien determinados qué son. Algunos les llaman priones, y de ellos existen unos que se llaman Mycoplasma y Candida albicans. El que la persona, la mujer, casi siempre es en mujeres,
que se da la fatiga crónica, pero no es exclusivo de mujeres. Se le nota en el aliento porque la cándida ya pasó de estar en el intestino a la circulación. En la circulación fermentó y entonces tienen un aliento como alcohólico, como si hubieran tomado la noche anterior, como de crudo. Entonces la persona se siente así, cruda, de la cabeza, no se quiere levantar, así como... No hay mejor explicación de una persona con fatiga crónica que como si estuviera cruda. Y eso es por la fermentación de la cándida. Y el micoplasma, pues, se descubrió en los años 40, se modificó en la Guerra del Golfo, y hay 110 tipos de estirpes de micoplasma y dañan específicamente a diferentes órganos. Y entre ellos puede ser al sistema inmunológico. Entonces, cuando hay coinfecciones, hay seguro que es un síndrome de fatiga crónica. Cuando hay coinfecciones ya con otros virus, cuando hay virología positiva, cuando hay otro tipo de bacteriología positiva también, ya lo podríamos considerar. Entonces, yo creo que la parte psiquiátrica es muy importante también en la persona que tiene un problema de fatiga crónica, pero no como para medicarla. Y si se medica, que sea con lo más leve que hay, no con lo más fuerte, ¿no? Para que salga pronto de todo. Si no, va a ser salir de esto para entrar a una adicción, que es bien difícil salir de una adicción de ribotril, por ejemplo. ¿Contamos con algún producto en Usana que suplemente esta parte de la fatiga crónica? Todo, sí, todo. O sea, especialmente el que te ayuda al sistema inmunológico, ¿verdad? Pero si tú te tomas, por ejemplo, tu comida y dejas pasar los puntos más ácidos en tu sistema digestivo, que es a la hora y a las 3 horas después de haber ingerido alimento, y lo conviertes en ligeramente alcalino con un calcio masticable, haces que se abran todos los compartimentos de todo, o sea, se abran todos los esfínteres para que pasen todos los alimentos a los siguientes compartimentos. Y de esa manera no haya una putrefacción, una lentificación, que es prácticamente lo que inicia la fatiga crónica, ¿no? Esa putrefacción, porque empiezan a perderse las vellosidades de los tubos digestivos, y en vez de ser selectivo, ser semipermeable, se vuelve lo que le llaman síndrome de intestino permeable, leaky gut syndrome. Y esto hace que entren proteínas tóxicas y se reciclen. Y entonces el hígado sufre 2 veces. La primera, que tuvo que convertirla para sacar la vía biliar, excremento excusado, bueno, pues se recicló, pero ahora viene modificada con otros átomos, y entonces tiene que remodificarla, y es doble esfuerzo para que ahora sí salga. Pero casi siempre es en personas estreñidas, cuando hay que hacer la historia clínica ahí para ver. No es una sola cosa, una píldora mágica la que pudiéramos hacer. Pero si algo se pudieran llevar de esta plática, yo me quedaría encantado con que el Rep 3 es lo mejor. Vienen en sobres también, es más fácil su transporte, viene menos costoso, lo agregan en agua. El sabor es muy bueno. Yo no estaba acostumbrado a tomar ningún otro tipo de
Ni siquiera café tomaba yo antes. Pero bueno, debido a un problema que tuve digestivo en un tiempo, tuve que tomar cafeína para poder mover ese intestino. Y pues tenía que tomar café. Aquí están las diferentes, que les decía, la L-carnitina, que viene en forma de ácido clorhídrico y que tiene una fórmula que es, esta fórmula, perdón, que es propietaria usana de esta mezcla fitoquímica que hace que proteja nuestras adrenales. Se dice en las teorías de la conspiración que cuando te vuelves norteamericano te llenan de vacunas para que se te sequen tus adrenales. Entonces entres ya con flojera al país y entonces ya empiezas a ser dependiente de todos los beneficios del país, ¿no? Pero es muy importante ver esto de las vacunas, pero además de las hormonas, ¿no? Porque si hay algo sagrado para la medicina ayurvédica, son estos puntos que son distinguibles en los rayos X, ¿no? Ustedes hacen rayos X y puedes ver los vórtices de energía que ellos les llaman, recuerden, chakras. Y uno de ellos está precisamente en la pituitaria, exactamente aquí en medio. Y la pituitaria quieren secarla desde que somos bebés. ¿Cuándo? Cuando te salen los dientes. Entonces te ponen flúor y el flúor te calcifica la pituitaria. Entonces tienes un síndrome en donde se rompe la conexión entre la pituitaria, las 19 hormonas que produce, para que funcionen las demás hormonas, desde la tiroides, las adrenales, las gonadales y hasta el páncreas. Entonces, es muy importante que nos informemos acerca de las vacunas. Esto es porque las conservan en una sustancia que se llama timerosal sódico. Y el timerosal sódico tiene mercurio. Y el mercurio es altamente tóxico, igual que las amalgamas que nos ponen en las muelas. Entonces, si nosotros neutralizamos ese mercurio, quitamos ese mercurio, tenemos menos posibilidades de que se nos calcifiquen nuestras glándulas que producen todas las hormonas que nos mantienen vivos, y no nada más vivos, sino con un bienestar. Si tú no tienes bien tu glándula del páncreas, pues estás produciendo mucho glucagón y a lo mejor estás ya con un síndrome en donde estás fastidiando todos los receptores insulínicos y necesitas una limpieza de los receptores de insulina. Y a lo mejor ya entraste en una deficiencia de receptores de insulina. O a lo mejor ya entraste a una diabetes. Entonces, tiene mucho que ver y que con la madurez o con la falta después de reproducción o de infertilidad de los hombres o de las mujeres, porque va directo de la pituitaria hacia las gónadas o directo de la pituitaria hacia la glándula mamaria. Y entonces hay más cáncer de mama en hombre, o hay más prolactinomas en mujeres, que son cánceres, digamos, tumores benignos, no cancerígenos, pero que están afectando a que una señora de 60 años tenga leche, o que un hombre de 40 años tenga leche.
Y son cosas que estamos viendo ya a diario en el consultorio, no es algo de que me platicaron por allá lejos, no, es actual. Están destruyendo mucho en la forma en que nos están tratando de alimentar para destruir la forma en que debemos realmente nutrirnos. Hay muchos, pues desde el Biomega y los Usanimals que se preocuparon en Usana por hacerlos, y el Biomega Junior y el calcio para los adolescentes, y pues ya esta guía comparativa ya va como en la 6ª edición, si mal no recuerdo. Lyle McWilliams fue una persona nada que ver con Usana. Dijo, voy a analizar todos los suplementos que están entrando a Canadá desde Estados Unidos. Y después se extendió a México y ahora se extendió a Colombia. Y entonces pone las reglas como para decir, este es un buen suplemento y este es un mal suplemento. ¿Por qué? Porque tiene bueno, una serie de elementos que hay que leer el libro. Pero es muy fácil, es muy fácil que lo abran en la página 89 y ahí vienen. Los únicos productos que tienen 5 estrellas son los de Usana. Así que no está de más que lo tengan a la mano para que vean y comparen ustedes un producto de Usana contra uno que venden en esta tienda grandota que empieza con K, ¿verdad? Termina con D, ¿verdad? Te venden unos barriles de vitamina A y de vitamina E, así, que son succinatos y son todos derivados de petróleo. Lo mismo ir a lamer la llanta del carro. ¿Sí? Porque al final, ¿qué les dice el médico? Tómenselo por 3 meses y descanse un mes. Porque sabe que les va a hacer daño al hígado. Si no, no les diría eso. En cambio, yo les aseguro que se pueden tomar un frasco de vitamina D y no les pasa absolutamente nada. Y se lo pueden tomar diario y no les pasa absolutamente nada. No les va a dar una hipervitaminosis y no se les va a hacer el hígado graso como con todas estas que las venden, tal vez en la 10ª parte de las que los venden usando, pero estas sí sirven, porque son derivados de beta-carotenoides, derivados de vegetales. ¿Sí? O sea, por eso yo jamás pondría en mi casa ni expondría a mi hijo a una de esas vitaminas. Es más, ni a mi exmujer. Cuando se ven todas las células así de pegadas, después de que vieron que salió de su dedo y que necesitan estar todas dispersas, como acá, esta es una foto de una sana, de una muestra sana. Y esta es una foto de una muestra que le hacen falta muchas enzimas, pero sobre todo biotina. En los esenciales viene la biotina. Entonces, razón para tomar esenciales. La número 1, ¿por qué? Porque tiene biotina. La biotina es un precursor de la glucuronoxidasa, que es, recuerda que no se lo aprendo, es una tijera biológica que va a romper los puentes que existen de glucosa y de proteína entre membrana y membrana. ¿Qué pasa si este bonche de células quisiera pasar por un tubito que está en mi cerebro y no logra pasar? Pues
ya tuve un accidente vascular cerebral, o ya tuve una tromboembolia si fue aquí en el pulmón, o ya tuve otra tromboembolia si fue aquí en el riñón, o empiezo con Alzheimer, o empiezo con, dejé las llaves aquí, no sé, no me acuerdo qué, y a qué venía, ¿quiénes son ustedes? Todo eso, toda la memoria empieza a fallar. Y aquí precisamente vemos un ejemplo de cándida junto a una plaqueta. Las plaquetas son las únicas células que no tienen en la membrana anticuerpos. Entonces, si es muy fácil que la cándida se dé en racimos, aquí hay otra, y destruyan las plaquetas. Si ustedes corren una biometría hemática completa y ven plaquetas bajas, piensen luego en virus o cándida, que son los primeros que se comen a las plaquetas. ¿Qué son los linfocitos? Los linfocitos son las células blancas, son aquellas preparadas para matar a las bacterias y a los virus y a los hongos y a todos estos. Y están muy bien entrenados, salvo que si hay un proceso inflamatorio, entonces en vez de dispararle al enemigo, cometen suicidio, empiezan a matar a los propios, y entonces empieza a haber inflamación en otros lugares por reacciones cruzadas. Lo que empezó como colitis terminó como psoriasis. Y aquí vemos, por ejemplo, otras células que están como pasitas. ¿Ustedes se acuerdan de qué está hecha la membrana celular? De proteínas y de grasas. Grasas de las buenas, de las que traen los bioomega. Entonces, si yo veo a un paciente que me llega con estas muestras, lo primero que yo hago es todo lo que está cerca. Pero si además vemos la muestra seca y vemos que está toda perforada como esta, quiere decir que hay muchos radicales libres. Y entonces es que no hubo suficiente vitamina C o no hubo suficiente proflavanol. Entonces necesitamos, acuérdense que el proflavanol es un bioflavonoide, ¿sí saben de qué estoy hablando? Que es 100 veces más potente que la vitamina C. Y esto sin causar los efectos de acidez de la vitamina C. Entonces, sí hay cambios. Recuerden otra vez, un atleta requiere casi las mismas necesidades, o sea, sale igual de caro mantener a una persona en cuidados intensivos. La noche sin medicamentos en cuidados intensivos sale $1,000 aquí en Tijuana. Un 24 horas, eso es lo que cuesta. A un atleta se le invierte más o menos lo mismo. Entonces, ustedes saben qué tanto van a hacer de ejercicio, cuánto se van a cuidar, cuánto se quieren, cuánto quieren durar, cuál va a ser su longevidad, porque entre más conocimiento tenemos, más responsabilidad tenemos. Entonces, aquí por ejemplo el coquinone pues nos brinda ingredientes cardiovasculares. Es importantísimo para que el atleta tenga un buen desarrollo de su corazón. El proflavanol, que sirve como antioxidante, el bioomega, está en sus dos presentaciones, en la de cápsula para adultos o en la de sobrecito para jóvenes o niños, ¿verdad? Y pues algunas de los patrocinios hay que ver, fíjense, estos músculos no se dan tan fácilmente, ¿no? Y ver los listados, ¿verdad? De que están dentro de
del PLM mexicano y del PDR americano y de los diferentes países han entrado a estos diccionarios médicos los productos de USANA. ¿Por qué? Porque son de calidad farmacológica, no son de calidad nutricional. Me explico, rapidísimo, porque ya sé que nos tenemos que ir, ¿no? La calidad nutricional, con que si la etiqueta dice 100 miligramos y tiene 10 miligramos la cápsula, pasa como nutricional. La COFEPRIS, la FDA, la Secretaría del país que estemos hablando, lo pasa como bueno. Pero como suplemento. Pero si quieres que pase como medicamento, tiene que cumplir con el 100% de lo que dice la etiqueta. Entonces, por eso es que es muy importante aquí que está listado en estas referencias de los médicos que están clínicamente aprobados promover, en este caso, el Proflavanol para una salud cardiovascular. O sea, ahí no hay